Les quería presentar a Juan Prieto Martín, que es biólogo y naturalista. Es el coordinador del colectivo Ciconia, en Alcalá, yo creo que todo el mundo lo conoce, dedicado a la protección de la cigüeña. Y ha centrado sus intereses de investigación en el estudio y conservación de la biodiversidad local de Alcalá, en especial de las aves, como la cigüeña blanca, el halcón peregrino, rapaces, y de los anfibios y reptiles. Es autor del libro Las cigüeñas de Alcalá, que es una edición, me parece que está agotada desde hace mucho tiempo. A lo mejor necesita una renovación, yo creo, una reactualización. No sé si hay algún mecenas por aquí en la sala, por favor, si hay alguno, levante la mano. Es un conocedor muy avezado del soto del Encín. Los sotos son las riberas de ríos pobladas de árboles, que por cierto cada vez quedan menos y son cada vez más importantes para el cambio climático. Y en el Encín pues hay uno de los más grandes y mejor conservados de Madrid. Pues bien, Juan Prieto lleva más de 30 años observando y analizando la evolución de la fauna de este soto, desde que empezó a pasar noches en vela vigilando nidos de águila para que no robasen las crías, hace ya un puñado de años. Y esta larguísima experiencia le permite hablar con mucha autoridad del estado de conservación y la dinámica del soto encinero. Estoy seguro de que le va a encantar su descripción. Muchas gracias, Juan Prieto, por estar aquí. Hola, pues nada, pues vamos a... La charla se llama "Lo valores naturales del soto de Henares del Encín". Sobre todo voy a hablar de la fauna. Voy a haber hablado de flora, pero mi especialidad son los animales y vamos a hablar de eso. Ya ha habido varias charlas sobre todo aspectos históricos del Encín y un poco... Tenemos que decir que el Encín es una finca que está en la orilla derecha del río Henares. En principio era una sola finca, luego en el 85 se dividió una parte del ministerio, otra la Comunidad de Madrid, la Canaleja río abajo y el Encín río arriba, pero las dos partes son muy importantes. Es una zona de río, lo importante es que es como un paraíso entre el río, los cortados, el monte de la margen izquierda que sube hacia la Alcarria y luego el soto del Encín, que ha habido una recuperación del soto en los últimos 30 años, muy buena. Se han abandonado muchos campos de cultivo y se ha repoblado de especies autóctonas y eso, claro, en 30 años los árboles, los chopos, álamos blancos, son de crecimiento rápido y en poco tiempo se nota una gran mejoría. ¿Veis? Aquí veis un poco la zona del monte. Este vallecito es... Esa zona es muy interesante, se llama el Barranco del Lobo y tiene una vegetación muy interesante con especies así en peligro como la nepeta hispánica y el cotoneaster tomentoso, especies de vegetación, arce de Montpellier. Es un sitio muy y a nivel de fauna también. Entonces, aquí lo que vemos tenemos el río, los cortados, el monte que sube, que está visto sin urbanizar afortunadamente, y luego el bosque de ribera. Esa conjunción de elementos da una biodiversidad increíble. O sea, estamos ante un paraíso. Aquí veis otra foto parecida. Bueno, la base del ecosistema. Vamos a empezar a hablar con la fauna. ¿Qué pensáis que es la base del ecosistema, sobre el que se alimentan todo el ecosistema? Conejo. El conejo. Habiendo conejo y siendo abundante como es en la zona, todos los animales que se alimentan de conejo van a funcionar bien. Y es muy importante que haya conejo porque hay muchas zonas de España donde el conejo con la mismatosis desapareció y no se ha recuperado, muchas zonas de montaña. Y hay muchas especies muy importantes que se alimentan de conejo, desde mamíferos como el lince se está recuperando mucho,
y es posible que regrese a la zona, porque tal como va ahora mismo está reclutándose de una forma que, ¿por qué no? De hecho ha habido alguna cita en Cabanillas, ha habido un lince que pasó por allí, o sea que bueno, todo lo importante de la fauna es que no es estático, va evolucionando, va cambiando. Aquí en el CIN tenemos una experiencia de 40 años y ha cambiado muchísimo. Y un poco hoy en la charla vamos a ver qué cambios ha habido en la fauna del CIN en estos años. Ha habido especies que han desaparecido, tristemente, especies que han venido nuevas, es una alegría, y otras especies que se mantienen o han descendido, han aumentado. Aquí tenemos varias fotos de conejo. Y aquí un pequeño vídeo de... Esto es con cámara de fotogrampeo sobre todo para los carnívoros, colocamos cámaras y las dejamos sobre todo para por la noche y cuando pasa cualquier animal, pues salta y tiene flash, entonces es un poco para saber sobre todo los carnívoros que hay en un sitio. Aquí tenéis la liebre, que la liebre, así como el conejo parece que va bien, que parece que va aumentando, la liebre todo lo contrario, la liebre parece que va en regresión. En toda la zona del Torote, de México, había muchísimas y ahora para ver una liebre. Y este también es fundamental para alimentar a las grandes rapaces, a las águilas, a los carnívoros. Vamos a empezar a ver los mamíferos, vamos a empezar con los mamíferos del encino. ¿Vale? Empezamos con el jabalí. Esta es una foto de fototrampeo. Lo único que veis es que está de día. Otra foto. De jabalí no había en el encino, ni en la zona. Ha venido en los últimos 30, 40 años. Se ha recuperado en toda España. En general, los carnívoros y mamíferos como el jabalí han tenido un aumento y de hecho el jabalí ahora mismo en muchos sitios de España ya es un problema de superpoblación. Con los cazadores no se consigue bajar la densidad. Se está intentando ver otras maneras porque la caza no sirve, por mucho que nos digan los cazadores que ellos mantienen el equilibrio, no es cierto. El jabalí se ha ido de madre, incluso parece ser que la caza favorece que aumente más. Es un poco contradictorio, pero se podría dar para otra charla. Tal como se está cazando el jabalí, favorece que las hembras jóvenes que críen antes, tengan más crías, entonces lo que se produce es más superpoblación y está causando problemas, por ejemplo, de tráfico y de daños al cultivo. Esta sería un vídeo. Esto veis la cámara, le ponemos y pasa el jabalí por ahí, y ahí viene otro. Aquí tenemos otro. Fijaros todas las piedras de jabalí son crías con. Estos son todos vídeos grabados ahí en el encino. Pasamos entonces el jabalí ahora mismo en el soto del encino hay mucho jabalí, pero bueno, un poco claro los estudios agrícolas pues algún daño hacen, de eso los han intentado capturar, pero bueno, es un poco complicado. Cuando una especie va para arriba, por mucho que intentes capturar, va a seguir. El corzo es otro mamífero que ha llegado en el año 2000, llegó al encín, si conocéis, primero llegó a la bomba. La bomba es un espacio también muy interesante, que hay un círculo de árboles al lado entre la autovía y el tren, que hablará Ambrosio. La próxima charla, el próximo miércoles, será sobre el campo de relación Gamardel. Y allí llegó el corzo que venía como de la zona del Torote, de la zona esteparia de México. Y ahí se refugió. Y al soto tardó 10 años. Fijaros lo que era, simplemente cruzar la autovía, pues le costó 10 años llegar al soto al corzo. Y además yo creo que llegó de la margen izquierda, llegó de la zona
de los Santos de Ramos, abajo de ahí arriba, que de ahí es donde ha bajado el jabalí. Mira qué foto más bonita, el corzo saltando, y esta es otra foto ahí en el encino. El corzo ha aumentado bastante y se ve en grupillos de 2, 4. No hay la densidad a lo mejor que hay en Guadalajara, que hay muchos más, pero es una especie que se ha asentado. Y es muy bonita, es muy fácil de ver. Los mamíferos, quitando el conejo y el corzo, son difíciles de ver, pero el corzo sí, es bastante... no se asusta. Otra especie que ha llegado al cine en el año 2010 ha sido la ardilla. La ardilla es otra especie que se ha aumentado mucho en España, se ha extendido por muchas regiones y sobre todo en pinares. Y no hay mucha, en el encino es difícil de verla, pero en los pinos de la carterita del encino, la Realeja, se ven. Sobre todo es muy fácil ver las piñas comidas por la ardilla. Verla es más difícil. Esta es una de fotografía. Esta estaba en medio del soto al lado de la laguna, o sea, no estaba en los pinos. Vamos a empezar a ver los carnívoros. Esta es la nutria. La nutria también llegó, es otra especie que se había desaparecido casi de toda la península y se ha recuperado también en los últimos 30 años. Y al fin, yo llegué a ver unas huellas en 2003, o sea que llevará, pues eso, como 25 o 30 años en el río. Ha recolonizado a partir de las cuencas altas de los ríos donde no se había extinguido, ha vuelto a venir. Y ya en el encino hemos confirmado la cría de la nutria, se ha llegado a trampear. Cuando se ha trampeado mapaches, han capturado una cría de nutria, o sea que sabemos que está criando y se la ha filmado en la laguna, que sabemos que está. Bueno, esa foto, la otra foto era de la laguna. Vamos a ver otro carnívoro. Este es el tejón. Le hemos pillado en este vídeo. El tejón tampoco había en el encino. Ha venido también en los últimos años y creemos que ha bajado del monte, ha bajado de la zona de los quejigares, de los encinares, de los Santos de Lomos, ha cruzado el río y ahora ya hay unas poblaciones iguales. Es una especie que va también para arriba. Casi todos los carnívoros van para arriba, salvo la comadreja. La comadreja, que es el más pequeñito, había en el encino y ha desaparecido. O si habrá testimoniales. No sé qué le pasa, pero no es solo de Alcalá. En muchas zonas ha desaparecido o está prácticamente extinguida. A veces pensamos que los pequeñitos hay más y los grandes, pues a veces no. A veces el pequeñito se extingue y no se le suele dar mucha importancia. Este es otro carnívoro que tenemos. La garduña es una especie que se acerca mucho a pueblos, a gallineros y ahí la tenéis. En el encino, ¿sabéis que en el encino hay un sitio con gallinas que tienen las especies están manteniendo las especies autóctonas, las razas autóctonas de gallinas y tienen ahí alguna visita de los jardines. El gato montés. El gato montés es una especie que ha estado siempre en el encino. Esta no ha llegado, la conocemos desde siempre. Es muy rupícola, la hemos llegado a ver andando por los cortados, por donde llevan los halcones, andando por mitad del cortado, y le va mucho los sotos. Y no tenemos así mucha información. También tiene problemas de hibridación con el gato doméstico, pero bueno, parece que mantiene las poblaciones. Pero en el fototrampeo no lo hemos sacado. Aquí tenemos otro carnívoro que es la jineta, que también es una especie muy típica del soto, lleva desde siempre en el soto y son carnívoros
que por el día es imposible verlos. Esto, si no es por la cámara que le ponemos, es la única forma de saber qué carnívoros tenemos. Pero veis un poco que en el fin tenemos todas las especies que podría haber, ¿no? Aquí mirar ahí los ojos, no sé si se ve. Bueno, no se ve muy bien, pero bueno, se ve claramente cómo viene. Este es otro que sale de aquí y sale para allá. Pero se le ve ahí, es muy bonita, muy ágil. Estamos adaptadas a vivir entre los árboles. Otro carnívoro, el zorro. El zorro también es el más fácil de ver por el día, aunque tampoco es fácil de ver, pero sí, si por el día vemos un carnívoro va a ser el zorro. Siempre ha habido en el fin y más o menos mantiene las poblaciones. A veces tiene unas madrigueras que excava en la arena, en los terrenos blandos, y a veces compite con el tejón. A veces conocemos tejoneras que luego la ha ocupado el zorro y así se van peleando por las casas, por las guaridas. Pero aquí veis uno delante, aquí esta sería esta sería, aquí tiene su entrada. Aquí está cruzando no es el río, en el Encín no lo conoce mucha gente. Hay una pequeña isla y está cruzando como una especie de caz que hay, un canalillo por el río. Y aquí tenemos un vídeo que se le ve ahí un color. ¿Y este qué es? A ver. Este es la especie última de carnívoro que ha llegado al Encín. Ha llegado en los últimos 5 años. Es una especie, el meloncillo, es una mangosta, que es la típica que en África se alimenta de serpientes. Y en España solo había en el sur, solo había en Extremadura, en Andalucía y ya está. Pero está teniendo un aumento poblacional, se está empezando a extender de forma natural y ha llegado a Madrid, ha llegado a Castilla y León, se está subiendo hacia el norte de la península de forma rápida, a pesar de pensar las barreras que hay de autopistas, de trenes, de ciudades, pues poco a poco, y de hecho ya parece que hay una densidad interesante, porque hace poco hemos encontrado el mismo día, aquí al lado de Alcalá, en la carretera de Aranzo, 2 atropellados. Entonces es un poco casualidad que han ya 2 atropellados, sí, tiene que haber unos cuantos para que ya... Y es un bicho, es un carnívoro muy bonito y bastante diurno, se le puede ver de día. Y en Extremadura hay mucha densidad, se están quejando los cazadores, y como siempre, y han autorizado la caza del meloncillo, que es algo no tiene ningún sentido que se autorice cazar, pero un poco por... Han dicho que si había daños a la caza, pero lo han autorizado. Y este es, hay un par de carnívoros que no son autóctonos, que son exóticos, que son frutos de escapes. Este es el mapache. Vamos a ver el vídeo. Miradle qué gordo está. Es un bicho precioso, la verdad que es una pena que sea americano, que no sea autóctono, porque están intentando erradicarlo, lo están intentando capturar y los que capturan los eliminan, pero la verdad que da un poco pena. Pero lo que pasa es que es una especie que hace mucho daño en la biodiversidad autóctona, porque se alimenta de todo, se come desde los huevos de los galápagos que están enterrados en el suelo, a los nidos de aves acuáticas, se sube a los árboles y come los nidos de las rapaces. En el Encín parece que ya se ha comido las uvas de los viñedos, se mete a los gallineros. O sea, es un animal muy inteligente. Si veis las huellas, tiene como un oso, tiene los dedos como las personas, tiene dedos. Maneja las manos, las maneja con mucho. Y entonces es una especie que una vez que ya esto han salido de gente que lo tenía de mascota en casa.
y luego se les han escapado o los han soltado. De hecho, en España el primer sitio donde aparecieron fue aquí en Velilla de San Antonio, que está aquí al lado de Alcalá, un poco río abajo, al lado de San Fernando. Y empezaron a partir de ahí, y los ríos son corredores verdes, por donde todas las especies de animales, sobre todo de mamíferos, van avanzando. Y el mapache subió por Linares y bajó, y llegó a Guadalajara, y eso empezó hace ya 20 y tantos años, 25 años. Entonces pensar en 25 años, ¿dónde estará ya el mapache? Pues a lo mejor ha colonizado ya muchas zonas, no hay muchos datos. Y luego ha habido más escapes en otras zonas de España, en Mallorca, en Doñana hubo alguno, en Alicante uno que lo controlaron. Y cuando una especie exótica aparece, si actúas rápido, una detección rápida y capturas todos los que hay, solucionado. Pero como se hizo aquí en la Comunidad de Madrid, que no hicieron nada, pasaron los años y luego ya de repente, sí, vamos a capturar. Pero cuando fueron a capturar, tenían ya, ni se sabe cuántos había. Entonces ahora mismo ya es imposible acabar con los mapaches. Ya puedes bajar la densidad y poco. En el ENCIM, me contaba un amigo que ha trabajado capturando mapaches, Javier, que había una de las densidades más grandes del mundo. O sea, había más mapaches en el ENCIM que en Norteamérica, que ahí son autóctonos. En Norteamérica causan muchos daños, pues se meten en las casas, así que tienen como que tienen un desván arriba, pues se meten ahí a criar. Bueno, es un nicho muy interesante, pero vamos. Mira, aquí tenemos otro vídeo de mapache. Y otro más. Yo creo que al final lo ocuparán. Le pasará como con el bisón americano, que ya está por muchas zonas de España. Es otra especie también exótica que vino hace tiempo. Bueno, vamos a hablar de los pájaros, las aves ya hemos terminado con los mamíferos, vamos a hablar de las aves del ENCIM. Para mí, si hay un ave así más típica del soto del ENCIM es el ruiseñor. ¿Le tenéis ahí? ¿Conocéis cómo canta el ruiseñor? Sí. Voy a ponerlo ahí, no sé si se oye mucho. De hecho está cantando Pues ahora si os dais un pasito por Alcalá, por el río, pero no hace falta que vayáis al ENCIM, por aquí por al lado del Val, vais a oír, los ruiseñores son territoriales y cada poco tramo del río vais a tener uno cantando. Y están cantando, como intentando cantar más que el de al lado. Y es el pájaro de Europa que mejor canta. Es el pájaro. Veis que no tiene unos colores, no tiene nada que le es marroncito, no es bonito como otros pájaros, pero tiene un canto muy bueno. Y hay muchos en el río. Me acuerdo cuando en el año 2000 se le dio una protección preventiva al soto del ENCIM. Me acuerdo que leí lo que salió ahí publicado y no sé quién lo escribió, yo no estuve en eso, pero decían que los valores del ENCIM era la colonia que tenía de ruiseñores. Hablaban de colonia, que yo cuando leí colonia, colonia es cuando una especie es colonial, cuando cría en grupo, el ruiseñor no es el caso. Pero bueno, sí es verdad que había muchos ruiseñores en el río. Y sigue habiendo. Y todos los años el ruiseñor se va a África y viene a primeros de abril, y todos los años intentamos, los que me gustan los pájaros, darnos paseitos los primeros días de abril a ver si detectamos el primer canto del ruiseñor. Y os puedo contar que al principio cuando llegan están como fríos, muy tímidos. De hecho yo creo que llegan y no cantan hasta que no empieza un poco a subir la temperatura, empiezan a llegar más, sobre todo se hace frío. Y los primeros que oyes cantar están como muy tímidos, casi no se les oye. Si usas a lo mejor un reclamo para provocar la que canten, a lo mejor lo detectas, pero de forma natural no cantan. Y el otro pájaro que para mí es el más emblemático del ENCIM es el pito real. El pito real es un pájaro carpintero, pero de espacios abiertos, se alimenta de hormigas en el suelo, no necesita que haya mucho bosque de ribera.
no golpetea los troncos, tiene un canto como un relincho de caballo. Y es una especie que yo, desde que empecé a ir al río, siempre le he visto muy abundante y sigue estando. Y para mí, el ruiseñor y el pico real son las especies así más típicas. ¿Juan sigue siendo igual de abundante? No lo sé. Igual menos, pero no lo sé. Como no... El problema de cuando ves algo por observación, es un poco tu impresión, no lo sé si hay datos. Que hay zonas que ha descendido mucho. Puede ser, puede ser. Ha desaparecido. Sí, puede ser que haya menos, sí. Este es el otro pájaro carpintero, el pico picapinos. Curiosamente, también llegó al Encín hace 40 años, por ahí parece ser que no había, en los sotos de Madrid no había, en los años 80 no había y llegó. Casi todas las especies forestales, pájaros que viven en los árboles, han aumentado y han llegado y se han extendido, o sea, les va bien. En cambio, las especies agrícolas son las que van mal. Luego hablaremos de ellas. Picapino se ve incluso en la ciudad, en parques aquí en mi barrio, aquí en el Ensanche, hay picapinos. Y este es otro pájaro carpintero muy pequeñito, que es el pico menor, que es tamaño gorrión. No había aquí en Alcalá y ha llegado en el año 2010, hace 14 años. Había en los robledales de la sierra, sí había. Y empezó a partir de extenderse, a colonizar los sotos de ribera y al final teníamos noticias que lo habían visto río abajo, en el jarama y al final ya lo detectamos. Y ahora es una especie bastante fácil de detectar por el canto y se ven bastantes parejas, o sea que hay bastante. Este sería un macho porque tiene el cogote rojo, este sería otro macho y la hembra sería esta que no tiene el cogote. Bueno, vamos a pasar a hablar de los búhos reales. El búho real, otra especie que ha aparecido en el río en el año... Yo vi el primero en Azuqueca en el año 94, hace 30 años. Pongamos, cuando tú ves uno, pues significa que lleva ya un año, pues que llevase desde el año 90, pues llevarán 35 años. En la zona no había, parece que igual Juanjo, tú lo sabes, en la zona de Lenares, en Guadalajara, creo... ¿No había ahí en la zona del nido de Fontanar? No había. El búho empezó al mismo tiempo en todo el mundo. Vale. Pues entonces, el búho real, por la persecución humana, por los cazadores, pensar que en los años, en la época después de la guerra, hasta el año 80, hasta que llegó Félix Rodríguez de la Fuente y empezó un poco a intentar sensibilizar por la defensa de la naturaleza, te pagaban por matar una rapaz, matar un carnívoro, te daban dinero en los ayuntamientos. O sea, había una persecución muy fuerte. Entonces hubo muchas especies que desaparecieron y el búho real desapareció de muchas zonas. Hombre, en alguna zona, a lo mejor de monte mediterráneo, de monte de Toledo, de sitios así, Extremadura, a lo mejor ahí no se extinguieron. Entonces cuando la persecución humana bajó en los años 80, pues empezó a recuperarse y poco a poco empezó a recuperar territorio y aquí llegó. Entonces aquí teníamos una situación en el río Henares que no había búho. Y han llegado y en 30 años hay muchísimo, hay una densidad de búhos, pues incluso lo último se está metiendo ya en la ciudad, se está metiendo al ambiente urbano. No tenemos muchos datos, pero cada vez lo vemos más alguna pareja. ¿Dónde vive el búho real? Pues mirad, es una especie rupícola, cría en cortados, pero cortados bajitos, a veces cría casi en el suelo, que llegas andando, no necesita cortados grandes. Y no hace nido, es como los halcones, simplemente pone los huevos y ya está. Necesita una repisa. ¿Veis? Ahí tenéis un nido, los pollos son preciosos, los pollos del búho real son una chulada. Sobre todo come conejo, pero bueno, si no tiene conejo come de todo, de palomas en ciudad a lo que pille. Es un gran depredador, se come a todas las otras rapaces nocturnas, que son más pequeñas que él. A las rapaces diurnas también se comen los pollos, el nido de muchas. Por la noche, pensar que por la noche el búho real es el rey.
Por el día, un águila o un halcón le puede dar un viaje, pero por la noche él es el que se come todo. ¿Y qué pasó en el río Henares? En los años 90 teníamos una población de halcón peregrino más o menos boyante. En el río Henares, entre la desembocadura y Humanes, pues había como, hemos llegado a contar como 15 territorios de halcón. No estaban todos a la vez, pero 10, 12 parejas sí había criando de halcón cada 3 kilómetros. Aquí en Alcalá había 3, 4 parejas, en la zona hasta Lentín. Y al aparecer el búho, pues en pocos años el halcón ha desaparecido. No queda ya, en el Henares no queda ninguna pareja de halcón. El búho se ha comido primero los pollos, cuando los pollos de halcón volaban, estos son tres pollos que están volando ya. Pero luego yo creo que también se ha comido a los adultos, porque no tiene sentido el que no haya adultos, que no haya ninguna recolonización del río. O sea, que se ha tenido que comer también a los padres por la noche. Aquí tenéis un adulto de halcón. Este es el Cortado de los Santos, que está enfrente del Encín, y ahí había una pareja de halcón que era muy famosa, desde Feliz Ruiz de la Fuente a cuando nosotros estuvimos luego en los años 90, estuvimos vigilándola, para que no había problema de expolio, venían gente a robar los pollos de los halcones, se descolgaban con cuerdas y se llevaban los pollos porque valía mucho dinero en paquetería. Y estuvimos como 15 años, del 86 al 2001, estuvimos vigilando los nidos. Y bueno, conseguimos que volasen pollos, pero el problema fue que luego ya llegó el búho y se acabó todo, ¿no? También al halcón también le afectan los pesticidas, el DDT, o sea, un poco lo que vamos a contar luego para las aves agrícolas, el halcón también estaba tocado. O sea que el halcón tenía sus problemas, pero el búho como que le ha dado la estaquilla. Aquí tenéis una foto muy curiosa de eso, como un búho se puede comer a un halcón. Yo creo que es bastante representativa. Es mucho más grande el búho que el halcón y los dos compiten por criar en los mismos cortados. El problema es eso, que en un cortado que estaba un halcón, llegaba el búho y al cabo de 5 o 6 años pues desaparecía el halcón y se quedaba ahí. Este es el cortado de la Canaleja. Este es un cortado del Encín de la Canaleja, donde crió la última pareja de halcón de Henares, hasta el año 2016, o sea, ya hace 8 años. Y esta pareja tiene algo curioso porque el macho estaba anillado. El macho lo habíamos anillado nosotros en Valverde de Alcalá. Y es este pollo. Este pollito, que veis que tiene la anilla 2E, lo pusimos una anilla. Y esto fue en 2001. En 2001 la anillamos en un cortado que había en Valverde de Alcalá y luego se fue a criar allá al cortado de la Luga, a ese cortado que os he enseñado y estuvo intentando criar durante muchos años, desde el 2004 hasta el 2016, tuvo 13 años intentando criar en el cortado, y yo le hice el seguimiento y veía que año tras año él sacaba 3 pollos y el búho venía, cuando empezaban a volar los pollos, venía el búho y se los comía. Sacaba 3 pollos, venía el búho y se lo comía. Y entonces, ¿qué hizo este halcón? Lo primero que hicieron fue irse del cortado. O sea, cuando a dormir, si antes dormían en el cortado, pues cuando estaba el búho se iban a dormir a torretas eléctricas del llano, se iban a dormir a 10 kilómetros, pues si se quedaban ahí por la noche se los comía el búho. Salvo la madre que si tenía que estar con los pollos, pues tenía que quedar en el nido, vigilando. Pero en el momento que los pollos eran un poco grandes, los abandonaban y se iban por la noche. Y se iban a torretas. Y era insostenible, no sacaban ningún pollo, ¿Y qué pasó? Pues aquí tenéis al mismo macho, este es el mismo macho, que en el año 2016 hubo otra hembra de halcón que también estaba anillada, que había nacido en Madrid en un edificio, un halcón urbano, porque empezaron a ver en los años 90 halcones que empezaron a criar en Madrid. Y normalmente el que cría en una jardinera o en una caja de nido de un edificio no cría en cortado, normalmente criando en el mismo hábitat, en el mismo sitio, si es un halcón de cortado, va a cortado. Y entonces este macho estaba criando con una hembra que había nacido en ciudad. Y yo creo que es un poco
imaginación mía, pero yo creo que la hembra le debió decir a este macho: tío, aquí en el cortado tenemos futuro. Vámonos allí a la Torre de la Arena, a un rascacielos que hay aquí en Alcalá, y hicieron las maletas. De hecho, en el año 2016 intentaron criar en el cortado, fracasaron. Y ya a final de abril, cuando era ya muy tarde, se vinieron a la Torre de la Arena, que ya venían frecuentando, lo usaban de posadero desde hace un par de años, y habían puesto la hembra un huevo el año anterior, y aquí unos amigos que están por aquí, Benito, Pascual, Juan Carlos, le habían puesto una caja nido en lo alto de la Torre de la Arena, le habían preparado una caja nido para que pudiera criar el halcón, porque ya le veían por allí frecuentando, y entonces se metió a criar, y desde el año 2016 son 9 años, que ha sacado todos los años, empezó los 3 primeros años sacando 3 pollos, y ningún problema con el búho, porque todavía no, el búho todavía está empezando a entrar en la ciudad, pero no ha entrado todavía, y es un sitio muy alto. Un año fracasó, y luego lleva los últimos 6 años sacando 4 pollos cada año. 4 pollos es lo más que puede sacar un halcón. Pues la hembra es la misma, la hembra esta que nació en 2011 en Madrid, tiene ya 13 años, ya es un poco mayor, y ha sacado 30 pollos en 9 años, 30 pollos. Pensar que a lo mejor en 12 años que había estado el macho en el cortado, pues no sé cuántos pollos sacó, a lo mejor el primer año sacó alguno antes de que, pero que prácticamente... Esta es la hembra, mira, ahí tenéis, la hembra le veis que tiene una anilla negra, pues la hembra es la anilla 8T. Y bueno, contar del macho, de este macho ya no vive. Vivió casi 18 años, hasta el año 2018, ya murió de viejo, pero los casi 18 años era la cita el halcón más viejo conocido del mundo, en ese momento era este macho. Luego ya le ha superado algún otro después, pero hasta ese momento fue un macho bastante... Y solo pudo criar en el cortado 3 años, ya le pilló con 15 años, ya cuando se cambió a la torre ya era un poco mayor. Luego le ha sustituido un macho anillado que estuvo un año y debió morir, y ahora está un macho sin anillar que lleva ya varios años. Y la hembra es la misma, la hembra lleva aquí año y lo 9 años. Aquí veis, esta foto es de este año, de hace unos días, ya está un poco pequeño. Tiene 1, 2, 3 y 4 pollos. Esto fue el día que se han anillado los pollos, y esto fue el día que se han anillado. Aquí son pollos volando. Tiene mucho trabajo cuando los pollos, en un rascacielos como la Torre de la Arena, cuando vuelan los pollos, no tienen dónde agarrarse, porque un pollo cuando vuela no sabe aterrizar. Entonces cuando es en el campo, en un cortado, pues aterrizan en el suelo del cortado. Pero en un rascacielos que es todo de cristal, echa a volar su primer vuelo, intenta volver al nido, no acierta en el nido, se posa en el cristal, se resbala y terminan en el suelo. Y entonces hay un trabajo que hacemos aquí entre unos cuantos que nos dedicamos un poco a cuidar el nido, pues de estar ahí haciendo guardia, cuando van a volar, estar a primera hora al amanecer, pues suelen volar al amanecer, y intentar ver cuando caen, cuando pega el primer vuelo, intentar localizarle para que no se pierda y intentar ver. Y entonces normalmente lo llevamos a un centro de recuperación para que se pase una semana para que emplume bien, para que vuele bien, y luego ya lo soltamos ya cuando vuela bien, porque si el primer año lo soltamos nada más caer y era es mejor esperar a que ya esté emplumado, porque el pollo cuando se tira a volar todavía no tiene las plumas totalmente desarrolladas. Y otra foto de un halcón. Y este es el adulto, mirad la vista que ven los halcones desde la Torre de la Arena, ¿no? Y se ve toda la arena. Está en todo. Entonces, bueno, decir que ahora mismo halcones en los cortados quedan 2 parejas fuera de Henares, en el Jarama y en el Tajo quedan una y una, 2. Y luego en Madrid, Ciudad de la Redonda hay como 10, 12 parejas. Ahora el halcón ha desaparecido de los cortados y se ha metido en la ciudad. Se ha refugiado, se ha salvado metiéndose en la ciudad. Y lo mismo ha pasado con otras especies y ha sido por el mundo. Mira, aquí tenemos otra especie que vive en los cortados del río, que es la chova piquerroja. Es un córvido con un pico así rojo curvo, que es muy bonito, es muy gregaria, tiene un canto muy bonito y va en el grupo. Y ha tenido también una regresión muy grande, pues yo creo por el tema agrícola, de los pesticidas,
no sé si el búho también lo ha afectado, pero sí sigue estando en los cortados, o sea, no se ha extinguido. Sigue habiendo, parece que hay menos que los que había, pero yo algunas parejas las sigo viendo, se siguen manteniendo, algunas de toda la vida. Choapique, no. Ahí tenéis otra foto, es un pájaro precioso. Tamaño paloma. Este es el cernícalo vulgar, que también cría en los cortados y también sigue estando en los cortados. Pero curiosamente, este año, por ejemplo, hemos visto varias parejas en la ciudad de Alcalá, que yo no sé si estarán criando como 3 o 4 parejas en Alcalá, y podría ser un poco lo mismo que están haciendo otras especies, de huyendo de los cortados y metiéndose en la ciudad para huir del mundo. Aquí tienes otro cernícalo. Aquí hay algunas... el grupo de Benito están poniendo por la zona de Valverde de Alcalá cajas nido para los cernícalos y luego veremos con las lechuzas también. Y mira, es una acción muy buena para ayudar a que puedan criar, ¿no? Porque los cernícalos, los halcones no hacen nido, entonces si tú le pones una caja nido, pues te pueden criar ahí en las correctas veces. Este es otro córvido que se llama la garejilla. Es una especie que era, si los que conocéis el río de hace años, había unas bandadas en el río, en los cortados, guiaban los cortados del río, pero bandadas inmensas, de cientos, tiene un canto muy tipar en grupo también, y ha desaparecido prácticamente totalmente del río, ha desaparecido, o sea, ha sido el búho, o que ha sido, y se ha metido en la ciudad, se ha metido en Alcalá, ya en edificios, en mechinares como las palomas, en el Palacio Municipal, y hay un dormidero en Alcalá que se juntan en invierno, pues, no sé, 3.000 garajillas, pero vienen todas las de un radio de 30 kilómetros. Pero curiosamente ha cambiado esta especie, ha abandonado los cortados donde vivía y se ha metido en la ciudad para, yo creo, sobrevivir. Y también le afecta mucho el tema agrícola, los pesticidas, la agricultura intensiva. Parece ser, hay un censo de la Comunidad de Madrid y en 40 años ha descendido un 75%. O sea que si había 35.000 garajillas, pues el último censo era 9.000, o sea que prácticamente va picado a desaparecer. Tiene así el cogote gris. Y estas se meten también en cajas nido, estas son cajas nido de las que le han puesto ahí en Valverde y están ahí criando. Muy bonita también, tiene un ojo así blanco. Aquí tenemos el cuervo. El cuervo desapareció en el río también. En los años 90 había cuervos criando en el río, había pocos, pero había algunos. Y cría en árbol y cría en cortado. Y desapareció, yo creo que por problema de cebos envenenados, no a lo mejor en Alcalá, pero en otro lado. Y curiosamente ahora, como 30 años después o 20 años después, ha vuelto. O sea, es una especie que desapareció y por lo que sea ha cambiado la amenaza que tenía de cebos envenenados, ha dejado de haber cebos envenenados y se ha recuperado. Y ahora han vuelto a criar en el río y hay un dormidero en el Torote de 250 en invierno, o sea que es una especie que casualmente pensamos que se había extinguido y ha vuelto. Sin saber muy bien, no se ha hecho nada así de protección con ella. Es el cuervo. El cuervo es el más grande de los cuervos. Tiene un canto así muy fuerte y es un encanto. Rapaces. El Milano Real. El Milano Real le pasó lo mismo que al cuervo. También se extinguió. Es una especie que criaba en los robledales de la Sierra de Madrid, de Segovia, de Ávila, y en los años 80 y 90 desapareció. Se fue a pique. Yo creo por cebos en la Limonse, y ha estado 20 años prácticamente extinguido, y ahora ha regresado otra vez. Yo creo que ha sido lo mismo, los cebos envenenados que han disminuido, y ahora está volviendo, pero con una fuerza. Aquí nunca había criado, en la zona del sureste de Madrid, y ha empezado a criar en el Torote, y creo que el año pasado hubo 7 parejas ya, se ha metido con colonia de Milano Negro, y este año creo que ya hay 20 parejas en el Torote. En el Encina ha criado este año pasado por primera vez, o sea que es una especie que estaba en peligro de extinción y curiosamente pues está recuperando. También el calla conejo le viene. Vienen muchos en invierno de Centro Europa. ¿Y esta qué es? El águila imperial. Es el águila más famosa de España, en peligro de extinción estaba, y es otro caso como el lince, que de estar a punto de extinguirse en España,
Pues gracias a esto sí ha sido por un trabajo de protección. Se le ha destinado muchos esfuerzos de conservación desde hace 40 años. Solo había 39 parejas en el año 73 y se ha recuperado y ha pegado ahora en los últimos 15 años un boom, que ya casi hay 1000 parejas en España, o sea que ha salido de la excepción. Y aquí en la zona del Torote, la zona de Taganzo, Meco, ya hay como 10-12 parejas, se está metiendo en el río Henares, se está metiendo un poco en todos los lados. Y bueno, en el Encín todavía, que yo sepa, no cría, pero nos dará una alegría cualquier momento. Este es un joven, los jóvenes son marroncitos. Aquí 2 adultos en una foto bonita. Otro joven, bueno, otra foto bonita, un joven. Se meten también a criar a veces en las torretas de alta tensión. O sea, que crían en árboles, pero bueno, una torreta de alta tensión es como un árbol, ¿no? Entonces, se adaptan hay 2 posadas. Y por aquí crían en chocos así de los arroyos, de los ríos, se meten aquí. Y como hay mucho conejo, pues funciona muy bien. Esta es la otra águila, el águila real. Es un poquito más grande que la imperial y también la tenemos criando aquí en Alcalá. Llegó en los años 90 la primera pareja, también se ha recuperado la población un poco a nivel nacional y empezó a criar en los 90 una pareja y luego vino otra en el año 2000, ya tenemos 2 parejas criando. No crían en los sotos, son más de monte, están más por la zona del monte y son más bueno, pueden criar tanto en peña como en árbol. Pero es también un lujo, ¿no? Eso que en Alcalá, dentro del término municipal de Alcalá, tenemos criando águila real y águila imperial, aunque nadie lo sepa. Otras rapaces, el aguilucho lagunero. El lagunero cría en carrizales de las lagunas y es una especie que se ha recuperado bastante. Así como los otros aguiluchos, el cenizo y el pálido, que crían en los cereales de Meco, se están yendo a pique, están desapareciendo, que el lagunero parece que le va muy bien. Y cría en la laguna del Encín y bueno, hay parejas a veces en cereales. Y hace un celo muy bonito, chillando ahí. En el Palacio del Encín se le ve haciendo, a partir de enero empieza a hacer vuelos así para arriba y para abajo, con muchas rapaces pegando gritos en celo y terminan siempre en el nido, en el carrizal. Este es un macho y la hembra era la otra ramada. Otra rapaz, el ratonero. El ratonero es una especie forestal por autonomasia. En el Encín cría en árbol y es muy típico, es casi la rapaz más fácil de ver así en el sotoleo. Ahí tenéis otro ratonero. El milano negro es parecido al milano real, pero es una especie que este sí ha criado siempre en el soto. Es escaso, no hay más que a veces una pareja o ninguna, pero por ejemplo en la zona de Rivas hacia Madrid ahí sí que hay muchísimas parejas. Pero bueno, este año por ejemplo he visto una pareja que estaba intentando criar. Es una especie migradora que se va a África, y también cría en árbol. El águila calzada es una águila pequeñita, pero se llama águila calzada. No habíamos confirmado la cría en el encino, aunque siempre está por ahí alimentándose de conejos, pero ya hace 3 o 4 años vimos ya una pareja que tenía, no encontramos el nido, pero tenía pinta de que estaba criando. Entonces yo creo que sí, que ya ha criado en el encino. También hay migradoras, que estaba cerca. Y este es el rey del Encín, el azor. El azor es una ave forestal, hace tamaño como un ratonero, y cría en árbol, y en inglés le llaman ghost hawk, halcón fantasma, porque es muy difícil de ver. Es un bicho que te acercas al nido, si sabes dónde está el nido, y no lo ves. Y es muy sigiloso, muy de huir, pero bueno, es una ave preciosa. Ahí está posado en el soto del Encín, ahí está volando con la cola larga y a las anchas. Y este es un nido de la zona, con 2 pollos. Bueno, vamos a pasar a ver especies que han desaparecido de la zona, ¿vale? Esta es la tórtola común. La tórtola común está extinguida en el río Henares, en esta zona de Alcalá menos. Luego río arriba, si nos vamos a la zona de la cabecera de Henares,
Ahí sí, ahí en la zona de Guadalajara sigue habiendo tórtola, pero aquí en la zona de Madrid se ha extinguido. Es una especie que se está yendo a pique, pero a pasos agigantados. Ya por fin ha costado mucho que los cazadores el conseguir que la dejaran de cazar. Creo que ya se ha puesto una moratoria, ya se ha dejado de cazar hace, no sé si un año. Les ha costado mucho, los cazadores no querían dejar de cazarla, pero es que se va. Una tórtola común. Y a pesar de eso parece que siguen migrando por aquí por Alcalá, porque el halcón de la Torre de la Arena captura, yo creo que por la noche. El halcón de la Arena tiene una cosa muy curiosa, que caza de noche también. Y caza, yo creo que aves que pasan en migración. Hay aves que migran por la noche para evitar depredadores. Y yo creo que el halcón de la Arena, yo me imagino que está en lo alto de la torre de noche y está mirando. Y como hay luz de la ciudad, pues ve pasar una tórtola o cualquier ave migratoria o el pajarillo, se tira y ya está. Se lo roba. Esta es la carraca, no es del encín, es más bien de la zona del Torote, de la zona de Meco, pero es una especie que tristemente se ha extinguido también en la zona, ya no queda ninguna. Hubo aquí compañeros de Pascual, Benito, que la intentaron ayudar poniéndole cajas nido en el año fue en 2000, y al ponerle cajas nido en las tortas eléctricas consiguieron subir la población. De una pareja subieron a 6-7 parejas, pero luego empezó a bajar y se ha ido. Parece ser que la carraca se alimenta de insectos muy grandes, de ortópteros así muy grandes, y parece ya que con los insecticidas que se echan en la agricultura, pues ya no hay insectos. Los insectos están desapareciendo y entonces las especies que se alimentan de conejo van bien, pero las que se alimentan de insectos se están extinguiendo. Todas las especies agrícolas se están yendo a pique. Otra pareja de carracas. Esto es un sisón, que son también más del Torote, que también se está yendo a pique. Es como la butarda, pero más pequeñita. Este es un macho así en celo. Y curiosamente, aquí en el encín, en la zona en que luego se hizo el campo de golf, había un grupo invernante de como 60-80 sisones, que era una joya, y al hacer el campo de golf, pues yo creo que dejaron de estar por ahí, no sé si se fueron a otro lado, pero yo no los he vuelto a ver por ahí. Esta es la ortega, que es otra especie esteparia en la zona de Meco, que también está yéndose a pique, prácticamente quedan poquísimas. O sea que las aves esteparias y agrícolas van, pero muy mal. El Fenícalo primilla es una especie que aquí en Alcalá quedan 4 o 5 parejas en el convento de Bernardas, está a punto de extinguirse en Alcalá. Luego había algunas parejas en Meco, en Frente de Torote, pero ha tenido una reducción a nivel nacional, en Andalucía, en Extremadura, que era donde más había, del 50%. En los últimos 5 o 10 años ha bajado el 50% de su población, o sea que se está yendo también a pique. Y en Alcalá es una pena que se hayan ido para abajo. Este es otro, una hembra de primilla. Las perdices. Las perdices también, mi impresión es que se están yendo también a pique. Ya cuesta mucho verlas y solo están en algunos sitios en concreto de monte. En la zona del encín, lo que es en el llano, yo creo que ya prácticamente no se ve ninguna. Lo mismo que la perdiz, la codorniz. La codorniz es otra especie que también se debería dejar de cazar, pero todavía creo que no se ha dejado de cazar. Pero esta tiene una situación también pésima. Es migradora y se está yendo a pique. Este es un alcaudón común que también está en regresión, los alcaudones, que se alimentan también de insectos grandes, o sea que lo mismo que le pasa a la carraca. Las colladras, que son también de insectívoras, de las zonas así abiertas, también se están yendo a pique. Y luego hay, en el río, vamos a cambiar un poco, la focha es una ave acuática que criaba en el río bastante abundante y ha desaparecido en el río. Y no sé muy bien por qué es lo que le ha pasado, pero ha desaparecido el río. No sé si es el cangrejo rojo, el cangrejo americano, que es otra especie exótica que está... Pero ya fochas se ven en la laguna de Meco, pero en el río ya veo una focha y ha sido en los últimos años. El zampullín chico yo creo que lo mismo, de verse en el río ya ver un zampullín chico, se sumerge y bucea. Cambiamos a ver un poco de rapaces nocturnas. Esta es la lechuza. Esta especie prácticamente también se ha extinguido en la Comunidad de Madrid y en casi toda España. Se ha ido a pique.
no sé, el búho real se alimenta de todas las rapaces nocturnas, pero no está claro que haya sido búho real. En este caso la lechuza tenía una regresión muy grande. Hay iniciativas de intentar ayudarle en centros de recuperación como Gref, las están criando en cautividad y se sueltan, se pone en una caja, se hace un hacking, se les pone los pollos, se les va dando de comer y se ha intentado hacer en la Canaleja un año y en Valverde de Alcalá hasta Benito y se está intentando como intentar reintroducir pollos a ver si se consigue que se recupere un poco la población, pero no sé, no pinta muy bien. Las de la Canaleja se fueron todas. Este es el mochuelo. El mochuelo es otro búho pequeñito que también prácticamente ha descendido mucho su población. Antes era abundantísimo, decían que un mochuelo en cada olivo hay mochuelo y está fatal. El mochuelo está también fatal. También cría a veces importados. Este es el búho chico. El búho chico yo no tengo claro la evolución. Yo sé que había en el Encina hace 30 o 40 años que conocíamos algún nido, pero es un bicho que cuesta tanto verlo, no sé si también está en regresión, yo creo que sí, pero no tengo datos. Muy bonito el búho chico, es pequeñito, es muy real, pero pequeño, pero de bosque. Y cría nidos de urraca, no hace nidos. Este es el cárabo. El cárabo es escaso en el Encín, pero esta foto es de este año, o sea que hemos descubierto hay una pareja o dos que están ahí en el team. Tiene un canto muy bonito, es la que sale en todas las películas por la noche. Y tampoco tengo datos. Sí, en otros sitios dicen que está aumentando, pero aquí, como siempre, ha sido bastante escaso en el team, no sé. Pero al menos lo bonito es que los hemos visto hace poco, o sea que sigan. Y esta es una lechuza campestre que son más del torote y de invierno, vienen en invierno de Europa, pero cuando hay plaga de topillos, vienen a criar de otros sitios y crían muchísimas. Es una especie muy adaptable a las plagas de topillos. Es el mejor insecticida. En lugar de echar, cuando hay plaga de topillos, Castilla y León, en muchos sitios echan veneno, no hay que echar veneno. Lo que hay que hacer es dejar que la naturaleza funcione y que las lechuzas campestres vengan y se alimenten de los topillos. Pues las plagas de topillo, igual que vienen, luego se van solas, ¿no? Y es una especie, creo que lo conocéis muchos, se ha descubierto al ponerle GPS que pueden criar la misma temporada de cría, pueden criar en dos sitios distintos. Se ha confirmado, creo que era una hembra que crió en Escocia y luego sacó pollos y luego se fue a Noruega en la misma primavera, sería ya casi en julio, y crió luego en Noruega. Porque no es lo que pensamos que una especie vive en un sitio y no se puede, no. Pueden hacer cosas así, cosas raras. Cigüeñas del Encín. En el Encín había solo un nido de cigüeña, que era el del Silo, que está ahora casi tan alto como en los años 90, que llegó a medir 2 metros y pico y lo quitaron. Luego pusimos un nido, en recuerdo de un amigo que murió, de David Rabanal, hijo de Manuel Rabanal, pusimos un nido en la ermita. Pero pasaron 10 años y no lo ocuparon, porque la pareja del Silo, que estaba a 200 metros, defendía este sitio y no dejaba que se metiera. Al final le quitaron el nido al Silo y entonces la pareja, en lugar de volver a hacer un nido nuevo en el Silo, se vino a este nido. Y pues tengo ahí un nido que tengo aquí para mí, pues se vino. Y pasaron otros 8 años habiendo solo un nido. En 2008 ya una segunda pareja joven hizo el nido en el Silo y había 2 parejas. Y luego en el año 2016... Aquí está presente Pepe Peña, un amigo. Había una pareja en este sitio que es el polideportivo que estaba ahí tonteando, que a veces saben hacer nido, a veces no saben. Y Pepe se le ocurrió la buena idea de hacerle un nido. Y le puso un nido y consiguió la tercera pareja. Y así, en los años siguientes, 2017, 2018, se puso otro nido pequeño ahí, que también hizo Pepe en el Silo pequeño, lo ocuparon. Otro en una escultura de hierro que hay en la zona de Natural Alcalá, y ya serían 5. Pues hemos pasado de haber un nido, luego 2, pues con esta pequeña ayuda de que pasamos a 3, 4, de repente ya las cigüeñas empezaron a llegar y ya tenemos 13 parejas ahora. Bien. O sea que bueno, que la cigüeña todo es gregaria, pero hace falta como un pequeño grupo, pequeño de 3, 4 parejas y ya pega el pistolet. A ver, vamos a ver ahora especies que están aumentando.
¿Qué especies aumentan? Las forestales. Las especies que son de bosque han aumentado todas. El pinzón vulgar no había o era muy escaso en los años 90 en el soto. Era más de pinar y empezaron a meterse y ahora es muy abundante. El petirrojo no había en el soto del Encín. Era una especie más de montaña, del norte de España, y empezaron a entrar y ahora ya están criando incluso en la ciudad. Es una especie que ha entrado y curiosamente no ha venido del sur, este vendría como más del norte, ¿no? El zorzal común, lo mismo. El zorzal común es una especie del norte de España, es de los pájaros que mejor cantan. Con permiso del ruiseñor, pues el zorzal común tiene un canto precioso en marzo y abril. Y se parece al mirlo, es un pariente del mirlo, pero también el mirlo canta muy bien. Y también ha entrado en los sotos a partir de zonas de montaña o del norte. Y está creciendo. El gorrión moruno. El gorrión moruno es parecido al gorrión común, pero tiene... La diferencia es que tiene estas manchas negras y el cogote no tiene gris. Y es una especie de gregaria, cría en colonias y no había en el soto. Ha entrado del sur de España, ha ido subiendo y ahora es abundantísimo en el soto. Hacen unas bolas, unos nidos en bola en las ramas de los árboles y crían muchos nidos, como 10, 12 nidos. Y curiosamente le gusta mucho criar cerca de los nidos de las rapaces, de los nidos de azor, de los nidos de ratonero y debajo de los nidos de cigüeña también se mete a criar debajo de los nidos de cigüeña. Tiene un canto muy bonito y va mucho en grupo. En cambio hay otro gorrión, que es el gorrión molinero, que no he tenido foto, que era una especie abundantísima en el soto hace 40 años y está fatal. No sé por qué, el gorrión molinero se lo quité. Se ve alguno, pero hay una densidad. Antes tú en el soto del Encín ponías cajas de nido para pajarillos y te las ocupaban todo gorriones molineros. De hecho hubo una tesis doctoral sobre ellos. Y ahora no. Este es el papamosca gris, que es una de las últimas especies que hemos detectado que yo creo que ha criado en el Encín. No es seguro, pero yo creo que sí, una cría probable en el Encín, que sería una cita muy interesante de cría. Y este es el último pajarillo que ha llegado al Encín, el trepador azul. Es un pájaro como el agateador que trepa por los árboles, vive en la sierra, donde hay encinares y robledales, en Guadalajara, pero aquí en el soto no había. Yo no lo he visto, pero tengo amigos pajareros que me han dicho, le han sacado fotos, que ha llegado en los últimos 2 años, así parece que ha llegado al Encín, el trepador azul. Me imagino todavía será un poco escaso, la última especie que ha llegado. Otra especie que han aumentado en el río, el cormorán grande. Esta especie viene en invierno de Centro Europa y tenía un dormidero en el Encín, dormía 25-30 en los árboles. Ha empezado a criar en un embalse en España, poco a poco se va a ir quedando por aquí. La garza imperial, esta criado el año de la pandemia, sabéis que el año de pandemia no pudimos salir esa primavera, pues ese año se metió a criar en la laguna del Encín. Yo creo por la tranquilidad que tenía. Pero fracasó, no sacó pollos, pero bueno, luego hablaré algo de la laguna Meco. En la laguna Meco sí se que ha criado. Pero es un pájaro bonito. La garza real, no hemos confirmado la cría en el Encín, ni en el Henares, pero sé que en la zona de Río Bace Madrid hay muchas parejas criando. Yo le he visto volando con el Encín con un palo en el pico, o sea, yo pienso que puede ser que ya esté criando en algún sitio, pero yo no lo hemos encontrado. Y este es una especie exótica, el ganso indio, el ánsar indio. A partir de escapes, pues está aumentando mucho, es una especie que va a dar mucho problema, es un poco agresiva incluso con las personas. Y yo no lo he visto en el Encín, pero me han dicho que han visto una pareja al lado de la bomba, la primavera de hace un año, y que se acercó, o a lo mejor sí están así criando, que pasaba alguien por ahí y fueron como que son agresivos. y es una especie que va a aumentar mucho porque hay unas poblaciones ya en Extremadura y por distintos. Y es también muy reciente, en los últimos años ha empezado a aumentar, pero claro, es una especie que es de África, no es autóctona. Y aquí os iba a enseñar, a ver si os veis. ¿Veis ahí? No se ve muy bien, escribir lo que es. Es una chocha perdiz. La chocha perdiz ovecada es una especie que hay mucha, usa el soto del Encín en invierno, vienen del norte de Europa y pasan el invierno, o pasan en migración, más bien igual en migración más que en invierno. Y hay bastantes.
Pero es difícil de ver, ¿sabéis por qué es difícil de ver? Se mete donde más zarzas hay, en el soto del zinc hay zonas de zarzas. Pero eso no hay problema, yo me meto por ahí y las sacan, las espantas. Pero cuanto más cerrado está, ahí está. Y este sitio donde pusimos esta cámara era un sitio muy, muy cerrado. Y mira, y ahora ya queda poco ya. Especies del río, acuáticas, el martín pescador. El martín pescador es un pájaro precioso y cría en el río, necesita pesca a peces y de siempre ha oído del río. Son así, yo creo, un poco que crían como en agujeros, en taludes. El aventorillo es como un ardeido, como una garza pequeñita que también cría en el río, es precioso. El rascón, también lo hay en los carrizales del río, es un bicho también precioso. El andarríos chico, este pasa en migración. Y luego, estas no son fotos del encín, pero bueno, la laguna de Meco, que está prácticamente al lado del límite del encín, tenemos la laguna de Meco, ahí al lado de la cárcel, al lado de... Y es un humedal que se formó de una forma sin querer. Excavaron un poquito para hacer la R2 y entonces salió agua subterránea y luego el agua del tejado de Inditex también cuando llueve entraba y entonces se formó ahí un humedal que era un polígono industrial y han venido especies que no habían criado nunca en la Laguna de Madrid, solo crían en la Laguna de Meco, como el zambullín negro, que es una especie preciosa, o el fumarel cari blanco, que lo más cerca que cría es en la Laguna de la Mancha. Pero vamos, sí los he visto yo pasar volando por ahí por el encima, por los viñedos. El alcaraván también es otra especie preciosa que lo hay mucho al lado de la Laguna de Meco. Y luego ya voy a hablar un poco de pajarillos que hay en el soto. Estos son ya, ni han venido, los que están de siempre, ¿no? La curuca capilotada, este es un macho, la hembra, el carbonero común, el herrerillo, para que veáis que hay muchos pajarillos en el soto. El pájaro moscón que hace un nido ahí muy curioso con las semillas de la enea, con un tubo y una bola, lo cuelga de unas ramitas, es casi de los nidos más bonitos que hay. El agateador común, que es el que agatea por las cortezas. La oropéndola, que es un bicho precioso, que está en la copa de los chopos, tiene un canto también precioso. El pico gordo es un pájaro que cuesta verlo, es muy tímido y verlo, o sea, lo hay en el encín, pero verlo cuesta mucho verlo. Lo vimos pues al lado del palacio de Pico Fisac, del edificio de cereales, pues ahí estaba, pero hay que fijarse mucho para verlo. Es un bicho precioso, tiene el pico muy gordo. Este es el ruiseñor bastardo, que es uno que también muy típico, que canta en el carrizal, con un canto muy típico. El torcecuello, que es un pariente de los picapinos, de los pájaros carpinteros, que también mira cómo se pone con las anillas, ahí se pone así un estirón. Tiene un canto muy bonito. Los mosquiteros, que tenemos el papialo, y este es el común. El abejaruco es otro pájaro precioso. Verdecillo, jilguero, el triguero, que yo creo que como todas las aves agrícolas va humana. La taravilla está más de invierno, más que en cría no está. El pelirrojo real, que es un pájaro precioso también en migración. Y esta es la cotorrita gris. De la cotorrita gris quería decir que el encín fue el primer sitio de la Laguna de Madrid donde hubo cotorras, en el año 87. Yo lo presenté. Las vimos y pensábamos, decíamos, este pájaro qué coño es, porque no se conocía todavía como ahora. Y desaparecieron, había un grupillo de 4 o 5 y desaparecieron. Y luego mira, todas las que hay ahora en Madrid, en Alcalá. De anfibios y reptiles. La rana verde, que en el río había, pero ya yo creo que el río no le sirve, a lo mejor el cangrejo americano. El sapo corredor, que sigue aguantando, pues se reduce en pequeños charcos, pero en general los anfibios
se están extinguiendo en España, en todo el mundo, los anfibios se están yendo a pique. Incluso en zonas de montaña donde no hay problema de contaminación, se están yendo a pique. No sé si tiene un problema de un hongo o qué pasa, pero los anfibios desaparecen. Esta es una culebra escalera, que hay bastante en el Encín, culebra escalera y culebra bastarda. Los galápagos el leproso, que vive en el río. Y luego hay una especie que es exótica, que es el galápago americano, que llevan ya 30 o 40 años en el río y ya hay más, yo creo que ya hay bastantes más americanos que leprosos, pero parece que siguen conviviendo los dos, no parece que haya desaparecido el autóctono. Y ya para terminar, he traído alguna foto son especies que se pueden ver por el Encín, pero ni crían, el buitre negro, que se pueden ver por allí volando, el buitre lonado. Estas son las dos especies, el águila culebrera, que no crían en el Encín, pero sí puede criar en zonas ahí de Pueblo Santo, por ahí arriba, por los encinares, sí puede que críen. Y quiero agradecer esta charla, pude darla porque yo no tenía fotos, yo no me dedico a hacer fotos a los pájaros, pero tengo buenos amigos que me han prestado las fotos. Y aquí podéis ver a Pascual, Bruno, Jorge, Juan, Iván, Jorge, Miguel, Pablo y Benito. Muchas gracias. Bueno, me dice Vicente que hay un ratillo para alguna pregunta. Yo creo que no somos los únicos que pensamos que el soto del Encín tiene que protegerse con alguna figura de protección más severa, ¿no? Sí, lo he hablado antes con Ambrosio. El soto se le dio una protección preventiva en el año 2000, pero en 2 años tenían que haber publicado el POR, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, y se le tenía que haber dado un título de espacio protegido, un parque natural, y no se hizo, se les olvidó. Y entonces ahora mismo tan solo es un FEC o LIC, una zona de especial conservación, que son 100 metros a cada lado del río, pero ni siquiera la zona del Soto del Encín tiene 400 metros de ancho en la zona que se repobló, y esa zona no está ahora mismo protegida, o sea que haría falta mayor protección, porque no podrían hacer cosas, yo creo que tiene méritos para que fueran espacios protegidos. De hecho, en Madrid hay otros espacios protegidos que no son mejores que el Encín. Bueno, ¿alguna pregunta? A ver, Juanjo. No vale con deciros gracias, yo sé que os merecéis, tú y toda tu gente, mucho más que un gracias, pero yo no estoy a la altura de poderos hacer una homenaje, ni nada parecido, ¿no? Pero que a estas alturas sigáis haciendo lo que estáis haciendo, alguno incluso os habéis enganchado al deporte y seguís haciendo estas cosas. Yo humildemente solo puedo decir a todos vosotros, a los que han salido en la lista y alguno más que falta como Congi, deciros que gracias porque sigáis ahí, porque sois la envidia de muchos de nosotros. O sea, pensar que no solo estás tú, sino que estás tú y alguno más. Cuando veis algo de cigüeñas, cuando veis algo de halcones, es una gran envidia para vuestros vecinos de al lado. Así que gracias por lo que estáis haciendo y por lo que supongo que seguiréis haciendo y habéis hecho. Bueno. También hace muchas cosas. ¿Querías comentar? Sí, yo tengo 2 preguntas. Una es sobre las crías del halcón, ese que dices que anida en la... Sobre la arena. En la arena. ¿Las crías dónde anidan? O sea, ¿dónde sí, no lo he contado. Como las anillamos, sabemos que, como llevamos por ahora van 26 pollos, más 4 que están ahora en el nido. Hay, en la publicación que va a salir una publicación de las charlas, ahí vienen los datos, ¿vale? Hay por lo menos 3, sabemos por las anillas, 2 están criando en Madrid, capital, están criando allí en territorios que hay en una caja nido, o a veces crían en jardineras de bloques de pisos muy altos, y uno está en Guadalajara también en un nido, en un silo,
y está criando un macho nacido en Alcalá y 2 en Madrid. O sea que por lo menos 3 que sepamos, pero seguro que hay más criando. O sea, normalmente los machos suelen quedarse a criar cerca, o sea, un macho igual se puede ir a criar a Madrid o a Guadalajara, pero las hembras se van más lejos. Una hembra de aquí puede estar criando en, yo que sé, en Valladolid o en Valencia, se puede ir más lejos. Y claro, igual es, bueno, sí, no, te la pueden. El tema es que haya alguien que te lea la anilla, que no es fácil, ¿no? Las anillas en halcón no se leen muy fácil, hacer con telescopio, pillarlo cerca, pero bueno, sí, yo supongo que nos llegarán noticias de esto. Y luego muchos mueren, ¿eh? De los 26 pollos, en sus primeros vuelos, de hecho, ahí cuando vuelan la galena casi todos caen al suelo. Y los tenemos que coger, llevar al centro de recuperación una semana. Y luego el primer año es muy duro. Cualquiera ave su primer año, cuando ya los padres les dejan de dar de comer, muchos mueren por hambre, por electrocución, por choque con tendidos, por cazadores. Entonces, realmente, a lo mejor de esos 26 pollos que han volado, que haya vivos, yo qué sé, 7, 8, ya sería mucho, que no sobreviven todos. Tenía 2 preguntas. Sí. La otra pregunta sobre las cotorras, esas que llaman, no sé cómo las llaman. Cotorras Sí, de las Argentina que o llaman grises, las- sí. A mí es que me parece que eso es un problema que va a más, obviamente. Están aumentando, sí, en Alcalá están aumentando. Sí. ¿Hay algún plan para frenar eso? Porque A ver, donde el problema más gordo es en Madrid, por ejemplo. En Madrid tienen muchísimas más. Aquí en Alcalá vamos como detrás, vamos unos años detrás. En Madrid sé que han sacado ya mucho presupuesto para intentar cargárselas o limitar el número. En Alcalá sé que hace un par de años o 3 les quitaron los nidos con grúas, en los árboles les tiraron los nidos. Pero les digo igual, las cotorras son duras. Le tiras el nido y se lo hace y lo vuelven a hacer en otro lado. Entonces, realmente, si se quisiera un poco limitarlas a acabar, salvo el uso de escopeta, yo creo que no funcionaría otro. Y en una ciudad es difícil usar armas de fuego. Entonces, a mí me da pena, me da pena, me parece también un bicho bonito que no hace daño a las especies autóctonas. La cotorra no está demostrado, por mucho que digan que sea el gorrión. Yo incluso he oído a amigos pajareros que dicen que las cotorras, como hacen tantos nidos, que favorecen a las especies autóctonas, o sea, que serían beneficiosas para especies como la paloma azulita, como el cernícalo, como especies que pueden criar en los nidos que fabrican las cotorras. Entonces, lo único problema es que aumenten demasiado, sí. Ya cuando hay muchas, a lo mejor sí hay que limitar un poco el número, que no haya demasiadas. Pero yo creo que si hay una densidad baja, lo malo es que ahora, por ejemplo, en Alcalá van a pegar el boom. Entonces, el tema es como el mapache. Cuando aumenta mucho, luego es complicado, sí. Es difícil, pero a mí todo lo que se llama, a mí, no sé, me da poco pena matar los animales, aunque no sean de aquí, ¿sabes? Tampoco es problema suyo el que los hayan soltado aquí, ¿sabes? Sí, yo eso lo entiendo también, el mapache está donde está y a mí en principio no me molesta, pero Claro. cuando se ponen las cotorras a cotorrear, es que no me molesta. Bueno, el canto, eso es un poco subjetivo, sí, el que moleste el canto, yo qué sé. También hacen mucho ruido los coches y las bocinas y no decimos nada, ¿sabes? Yo qué sé. ¿Quién quería decir algo? Juan, has hablado siempre de parejas. Sí. Las parejas permanecen, estas especies que emigran y lo vuelven, ¿las parejas van juntas, vuelven juntas o no? A ver, por ejemplo, las grullas se sabe que van juntas con los pollos. La cigüeña en principio se piensa que no van juntas en migración, pero luego vuelven a criar. Por ejemplo, las cigüeñas claramente, yo tengo parejas que llevan criando en el mismo nido, no sé, pues un macho lleva 25 años criando en el mismo nido. Lo que pasa es que a veces no tienes anillado el macho y la hembra, pero algunos que están anillados los dos, sí, suelen ser fieles al nido, sí. Pero no significa para que si uno muere, rápido se empareja con otra, o sea, es muy flexible. O que se pueden separar, o sea, que el que sean fieles al nido, o sea, no quita para que se puedan cambiar de pareja sin ningún problema. ¿Qué? Una pregunta. Sí. Lo que has comentado al principio de los conejos y otras cosas, a lo largo de la charla, en relación a lo que utilizan como alimento, ¿no? Las especies, da la sensación de que estas especies de aves pues, van a fluctuar en tanto en cuanto fluctúen aquello que depredan, ¿no? Claro, si el conejo bajara, sí. Exactamente. Sí, y además el conejo es como muy voluble, ¿no? También, quiero decir que
que fuera en España que viene somatosis, aquí puede llegar otra vez, ¿no? Que viniera otra enfermedad, dices. Claro, que podría haber Sí, claro, sí, podría ser. Y que se cargara el paso puro que... Pues, Claro, sí, sería un problema, sí. Si el conejo disminuye por una enfermedad nueva que viniera... Sí, tú piensas, la águila imperial, el lince, todo depende del conejo, sí. Lo que pasa es que ahora llevamos ya muchos años, en esta zona al menos de Madrid, que hay mucho conejo y no ha habido así ningún declive, ¿no? Ya. Entonces como que pensamos que no va a llegar, pero sí podría. Sí, en cuanto le llegase una enfermedad que hiciera el conejo. La última, por favor, que si no nos echan de aquí. Vale. ¿Se me oye? Sí. Primero darte la enhorabuena porque has congregado a muchísima gente, cosa que muchas veces no conseguimos nosotras desde la asociación. Y las preguntas son, he llegado tanto, no sé si has hablado de los vencejos y las golondrinas. No. Vale, no sé si crían en el encín. Sí, golondrinas hay bastante, sí. Y avión común y vencejos también, sí. Vale. Sí, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a hablar de todo. Bueno, bastante lo que has dicho. Es una ave protegida. Por ejemplo, aquí en Alcalá, en la zona centro, no hay nidos. En su momento se retiraría, no sé si sabes algo. ¿De golondrina o de avión? Sí, las tres. Golondrina que queda alguna, ¿eh? En alguna casa así de tipo pueblo, la golondrina necesita para criar como corrales con techo donde se mete, pero yo creo que sí hay alguna criando en el centro de Alcalá. Yo creo que sí, en el Palacio Arzobispal se ve, sí, y avión común sí hay varias colonias en el centro, en algún sitio sí, quedan algunas. Y la otra pregunta es, después de todo el valor que hemos visto ecológico en la laguna de Meco, ¿sabes si se va a hacer alguna figura que lo proteja o no hay intención política? No sé, que te conteste Alex, que sabe más de la laguna de Meco, que sabes de la laguna de Meco. No se protege. ¿Sabéis qué problema hay? Han aumentado los humedales, ha habido como una ampliación de los humedales protegidos en la Comunidad de Madrid hace nada. Pero claro, aquellos humedales que tienen un polígono industrial como la Laguna Meco, claro, la Comunidad de Madrid no se pilla los dedos en darle una protección. Y de hecho me sorprendió el Porcal, que es la mejor laguna de la Comunidad de Madrid, que está ahí en Río Vacio Madrid, era una gravera que estaba en funcionamiento y nunca la catalogaban. Es donde había de todo y no estaba protegida. ¿Por qué? Porque chocaba con el funcionamiento de la gravera. Y creo que ahora ya por fin sí la han protegido, porque a lo mejor ya han terminado de excavar todo lo que tenía que excavar. Sí. Pero bueno, por ahora se mantiene, ¿no? La laguna, ¿no? Sí, se mantiene. La laguna fue desde el 2007-2008, o sea que son ya 16 años. Bueno, evoluciona en eso. Una laguna de cuando empezó que era todo agua, ahora han salido los arbustos, los zaráis y ya no hay tanta lámina de agua libre, o sea, y a lo mejor llegan los peces a cabo de unos años. O sea que una laguna también, las especies de aves acuáticas pueden evolucionar, igual que he dicho que ha cambiado mucho en el encín, pues una laguna también puede cambiar mucho. Oye, ¿zapadores crían ahí en...? Cuando ha habido alguna graverilla debajo del Portal Los Santos, ahí hubo colonias, cuando han funcionado graveras. Claro, porque al zapador lo que le gusta es tierra nueva de cuando excavan, ¿no? Pero en los taludes del río, alguno puede que críe, pero claro, como ya se pone, normalmente no se renova mucho, no viene mucha crecida de río, entonces si no aparece en tierra blanda, le cuesta criar. Yo creo que sobre todo son de gravera. Que son un montón en la laguna por la noche, sí. Vienen a cazar. Pero allí no crían tampoco. 500 en 500. Pues será que tienen algún sitio de cría, no sé si habrá alguna graverilla por ahí. No sé dónde criará. No sé. Si me permites llamarles la atención sobre una especie que en el río era típica y que veíamos muchísimo y que ha desaparecido por lo menos ya en Guadalajara, en lo que es la parte del término desde el límite en Fontanal y por ahí, es la polla de agua. Era la especie, yo creo que típica del río y nosotros llevamos ya es que no ves ninguna ya. Y tampoco hemos hablado del ortillo. No me han dado una foto del ortillo, pero bueno, el ortillo también es el puma más pequeñito y es muy típico del Soto, sí, del canto y también se mete en la ciudad. Bueno, yo os pido, es que si no hay que recoger cosas y a la hora de... Es que salta la rama.